Muy buenos días, estimados alumnos. Les habla el profesor Luis Peña y hoy nos toca desarrollar nuestro tema lectura crítica. Así es, ya estamos en el capítulo 13 y tenemos que preparar nuestros materiales. Por favor, alisten sus libros, sus lápices y obviamente su diccionario además, porque hay algunos términos que probablemente no entiendan y tendremos que buscarlos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a iniciar rápidamente con algo básico. ¿Sí? ¿Qué es una lectura crítica? ¿De qué se trata? ¿De leer nada más? ¿De leer? ¿Solo de leer, profesor? No, no es solo leer por leer. Porque aquí, más allá de reconocer la información, debemos analizar, ¿ok? Debemos analizar qué es lo que nos quiere decir el autor en función de una idea a un tema polémico. Sí, un tema polémico. Porque para algunos estará bien y para otros probablemente no. Así que tendremos que ponernos en la posición de uno y del otro y verlo de una manera objetiva. ¿Cuál podría ser la mejor posición? Pero bueno, vamos a explicar este esquema, que dicho de paso los invito a que copien y lo tengan en su cuaderno, ya que se ha dispuesto que los alumnos elaboren un mapa conceptual, sí, en su cuaderno y además desarrollen 4 ejercicios como tarea. Bueno, la lectura crítica evalúa competencias relacionadas con la capacidad de leer de manera analítica y reflexiva. Reitero, recalco, yo ya sé que tú sabes leer, pero no solo estamos evaluando la lectura, sino que es el análisis. Y de ese análisis también que reflexiones. ¿Ok? Porque vas a tener que inclinarte en algunos momentos por una de esas posiciones para poder hacer la réplica, ¿ya?, de un argumento. 2. ¿Qué dice? Requiere comprender los planteamientos expuestos en un texto e identificar sus perspectivas y juicios de valor. Repito, requiere comprender los planteamientos expuestos en un texto e identificar sus perspectivas y juicios de valor. Me están hablando de los argumentos, de las razones, ¿ok? ¿Cuáles son los argumentos con los cuales se quiere defender la posición, la idea principal de un autor? Dice, y sus perspectivas y juicios de valor. Como les indicaba, para algunos va a ser algo correcto y para otros no. Siguiente, dice, exige que el lector identifique y recupere información presente en uno o varios textos, construya su sentido global, establezca relaciones entre enunciados y evalúe su intencionalidad. Bien, o sea, todos los argumentos me van a ayudar a que yo pueda tener una posición y evaluar la intencionalidad, si es una intención moralizadora, si hay una intención escondida, ¿no?, detrás de esas razones. Bien, ¿qué más tenemos? Las preguntas típicas de las que llamamos críticas. ¿Qué crees que es? ¿Ok? ¿Crees que es? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que? ¿Cómo podrías calificar? ¿Qué hubieras hecho? ¿Cómo te parece? ¿Cómo debería ser? ¿Qué crees? ¿Qué te parece? ¿Cómo calificarías? ¿Qué piensas de? ¿Ok? Más reflexión se va a encontrar en este tipo de texto. ¿Qué más, profesor? No te olvides, la tarea corresponde a la página 161. Ejercicio 1, 2, 3 y 4. Muy bien, ahora sí nos vamos a revisar nuestro material. Nos ubicamos, por favor, con nuestros libros en la página 155. Bien, y ya estamos aquí con la lectura crítica. Tenemos realmente bastante material para leer
Y es importante porque nos presentan dos ejemplos muy importantes. Reitero, los ejemplos que nos van a ayudar a comprender mejor de qué nos están hablando. Voy a revisar el material para que no se desperdicie la información. ¿Qué es? A primera vista, las preguntas de lectura crítica son como preguntas de comprensión de lectura con textos pequeños. Sin embargo, apenas leemos los textos y vemos las preguntas, notamos la diferencia. ¿Por qué? Porque recalco, las preguntas tienen un matiz no de pregunta literal, o sea, no de preguntas que yo voy a encontrar en el texto, no, yo tengo que inferir, deducir, tengo que ponerme en el lugar probablemente del autor. Nos encontramos muchas veces con textos aparentemente incomprensibles y preguntas que a primera vista no tienen nada que ver con el texto. Pero esto es solo una primera impresión. Las respuestas están allí, pero no para que simplemente las leas. Ojo, tampoco se trata de inventarlas, porque se trata de inferir. ¿Ok? Las preguntas de lectura crítica pretenden medir la capacidad del alumno de abstraer de un texto elementos no explícitos, o sea que no se muestran a la vista. Esto es poder analizar, ahí está la palabra mágica, analizar el argumento del autor y sopesar su validez, descubrir supuestos asumidos y evaluarlos como tales, captar el tono del texto para enriquecer la información que éste nos da, poder reducir información y sacar conclusiones a partir de premisas dadas. Muy bien, ahora viene la parte del ejemplo, ¿ok? Quiero saltar un poquito y quiero ir y ver el ejemplo. A las preguntas de argumento o punto de vista, identificación. Uno de los tipos más frecuentes de preguntas de lectura crítica son aquellas referidas a los argumentos de las lecturas. Un argumento está formado por una serie de ideas o proposiciones que se ordenan y exponen para defender o sustentar una posición o un punto de vista. ¿Qué me están diciendo? Que básicamente las preguntas que se van a formular son en razón a los argumentos, a las razones. En esta separata nos vamos a concentrar en la identificación del argumento. Muy bien. Vamos con el primer ejemplo. Dice, la democracia no tiene ningún sentido. Ojo chicos, para analizar yo ya debo por aquí separar de repente mi oración con una rayita inclinada o con mi resaltador voy, pasando por lo más importante o lo voy subrayando. Recuerden las técnicas de comprensión. Puedo también escribir al costado lo que es más resaltante. Entiendan, tenemos que analizar. Siempre digo, una lectura de reconocimiento del tema y la segunda de análisis. La democracia no tiene ningún sentido. Profesor, ¿en qué página está? Ya, para aquellos alumnos. Estamos en la página 156. Entonces vamos a leer, por favor. La democracia no tiene ningún sentido. El pueblo no puede gobernar porque es inculto e ignorante. Debo entender que se refiere a que hay personas que no llegan a la universidad. Es más, algunos ni terminan el colegio. ¿Cómo pretenden que el voto de los que nos hemos quemado las pestañas leyendo y estudiando valgan lo mismo que el voto de un cobrador de combi o de un vendedor ambulante? Si por definición los más capaces y destacados son minoría, ¿por qué nos vamos a someter a los dictados de una mayoría que no se encuentra preparada ni capacitada? La democracia, al ser el gobierno de la mayoría, se convierte en el gobierno de la mediocridad. Bueno, el autor aquí lo que está señalando básicamente es que la democracia no tiene un buen norte, no tiene un buen fin. ¿Por qué? Porque si los que gobiernan son los representantes del pueblo, y por lo general el pueblo no está capacitado, ilustrado, está, digamos, preparado intelectualmente para llevar las riendas de un país, lo más probable es que terminemos mal.
porque no está preparado. Entonces, ¿cómo van a quedar esas personas que sí realmente se han quemado las pestañas, han estudiado, se han preparado, han viajado al extranjero, han regresado, tienen especializaciones? ¿Cómo van a terminar ellos? ¿Sería justo, dice? Entonces, si la democracia va a gobernar, estamos pues directos, estamos ya sentenciados a que vamos a caer en la mediocridad, porque son personas que no saben gobernar. Y quiero ser el abogado del diablo. Tal vez por eso no tenemos un país estable, donde en un tiempo de pandemia no tenemos una buena organización en la salud. Con facilidad nos roban, caemos en la corrupción. Tenemos policías, tenemos personas que trabajan para el Estado y lo hacen mal. O se decretan, hay decretos o se promulgan leyes que no benefician a todos, solamente a un pequeño grupo. ¿Por qué todo esto pasa? Porque tenemos en el Congreso a personas que no están suficientemente preparadas. Y entonces ese sería un argumento que va a reforzar la posición del autor. ¿Por qué? Porque está diciendo que efectivamente la realidad en la cual estamos viviendo es algo que estamos observando, que es real. ¿Por qué? Porque nuestro país es democrático. Pues. Porque si fuera de repente autoritario, dictatorial, entonces solamente una persona tendría el poder y ya no habría de repente corrupción, ya no habría de repente una burocracia que se demora en poder aceptar la aplicación de la vacuna en menos de 6 meses. Porque si la burocracia, el papeleo, pero si fuera un dictador no pasaría eso. Entonces, vamos al texto. Suena convincente, ¿no? Trata de contestar las siguientes preguntas. ¿Sobre qué está hablando el autor? ¿El autor de qué está hablando? Vamos chicos, ¿de qué está hablando? De que la democracia no es viable para el desarrollo de un país. Listo. ¿Cuál es la posición que defiende? Que deben gobernar las personas preparadas, o sea, la minoría. Correcto. Siguiente. ¿Cuál es el argumento que utiliza para defenderla? Que los que no están preparados solo llevarían al país a la mediocridad. Listo. Recuerda que la coherencia de un argumento no tiene nada que ver con el hecho de que tenga la razón. Desde ese punto de vista no existe una única verdad, válida e inconmovible. Todo se puede argumentar y rebatir. Todo argumento tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Muy bien, como ejercicio trata de armar un argumento para rebatir lo que afirma el autor del ejemplo. Vamos a pensar, mis estimados alumnos, en un argumento para rebatir. Vamos a pensar entonces que hemos tenido presidentes, ¿ok? O hemos tenido congresistas ilustres, preparados, con doctorados, y que a pesar que hemos tenido personas preparadas años, decenas, en el Congreso, no han logrado que el país surja. ¿Y es verdad o no es verdad? Sí, hemos tenido personas que han tenido una buena educación en la universidad, han viajado, han regresado, y a pesar de todo eso, el país sigue mal. Entonces no nos garantiza eso. Nuestro presidente Toledo estudió supuestamente en Harvard, ¿verdad? Tenemos a ingeniero Fujimori, tenemos a Alan García Pérez, tenemos a Kuczynski. ¿Y cómo está el país? Si han sido personas preparadas. Entonces, no nos garantiza que un país mejore si tenemos personas preparadas. Podría ser un ejemplo que arrebata, que enfrente la posición del autor. Muy bien, volvemos con el siguiente video, chicos.
Los espero. Bien, chicos, entonces ya tenemos nuestro contraargumento, ¿verdad? Veamos otro ejemplo, esta vez con pregunta tipo. Es absurdo que la Iglesia se oponga a los métodos artificiales de control de natalidad. Entiéndase que los controles artificiales hace referencia probablemente a la pastilla del día siguiente. Por ejemplo, el mundo ya está superpoblado y los recursos pronto van a comenzar a escasear. Los métodos naturales y permitidos por Roma han probado ser, además de poco efectivos, insatisfactorios para la pareja que los utiliza. Hasta aquí me está diciendo que lo que ha decidido el Vaticano, o sea, que reside en Roma, básicamente no funciona en la población, no funciona. ¿Acaso la mejor manera de evitar los abortos que los sacerdotes tanto condenan no es prevenir los embarazos no deseados? La Iglesia dice que defiende la vida que no le pertenece sino a Dios. Pero la calidad de vida de los millones de niños que nacen en países subdesarrollados, sin más expectativa que la del hambre y la miseria, debería hacer reflexionar a la jerarquía eclesiástica. Bueno, lo que dice el autor es que se debería aceptar los métodos anticonceptivos artificiales. Por ejemplo, la pastilla del día siguiente, hablamos de los condones, hablamos probablemente de otro tipo de anticonceptivos. Y no los métodos que proponen ellos, porque en realidad no funcionan. Lo que va a pasar es que haya una superpoblación y al final los alimentos, por ejemplo, van a faltar, van a empezar a escasear. Ellos dicen que la vida solo le pertenece a Dios, sí, pero vamos a ver la vida que tienen estos niños según su calidad de vida. Lo que el autor quiere enrostrarle al Vaticano es que se dé cuenta cómo viven esas criaturas, por ejemplo en el África, y preguntarle si es aceptable que vivan así. Bien, entonces tenemos la pregunta: ¿cuál será la proposición que mejor reflejaría el argumento central del texto anterior? Con lo que he mencionado, uno tiene derecho a decidir la cantidad de hijos que quiere tener utilizando los métodos anticonceptivos que más le convenga. Los métodos artificiales de control de natalidad, o sea, de nacimiento, han demostrado ser más efectivos que los métodos naturales. Sí, los sacerdotes deberían permitir el uso de anticonceptivos para evitar los abortos, consecuencia de embarazos no deseados. D. La Iglesia debería permitir el uso de otros métodos anticonceptivos diferentes de los naturales, pues la realidad ha sido demanda. O el pensamiento de la jerarquía eclesiástica con respecto a la contraconcepción es muy diferente a la práctica de los laicos. Bien, cada alternativa, mis estimados alumnos, está explicada en el material. Solo voy a hacer hincapié en la clave que pertenece. La pregunta es: ¿cuál es la proposición que mejor reflejaría el argumento central del texto? Y la clave es la D. O sea, la D es: la Iglesia debería permitir el uso de otros métodos anticonceptivos diferentes de los naturales, que es lo que ellos proponen, pues la realidad ha sido demanda, porque no funciona. Eso es el argumento central. Alguno dirá: profesor, pero las demás son también ideas relacionadas al texto.
Sí, pero no son ideas centrales, no son los argumentos centrales. ¿Y qué hace un argumento? Respalda. Muy bien, acá dice, es la que mejor resume el argumento del texto, que pretende demostrar cómo la posición de la Iglesia respecto al citado problema es insostenible e incluso contradictoria en sí misma. Vamos a las preguntas de diálogo o punto de discrepancia. A ver, aquí encontramos de repente dos posiciones. Este tipo de pregunta es una variante de las preguntas de argumento. La gran diferencia es que se trata de dos argumentos contrarios y que uno debe saber confrontar. ¿Cómo? ¿Con golpes? No, pues las ideas se confrontan con ideas. El formato es simple. Un diálogo entre dos interlocutores, cada uno formulando su propio punto de vista con respecto al mismo tema. Vamos a la siguiente página, 157. Generalmente, la segunda alocución responde a lo que enuncia en la primera, lo cual hace que aquella dependa de esta, en alguna medida. A partir del diálogo presentado puede formularse dos tipos de preguntas. Muy bien, tengo las preguntas sobre cada argumento y las preguntas sobre el punto de discrepancia. Ambas ideas, chicos, yo les invito a leerlas, por favor, para no quemar mucho tiempo en el video y para poder pasar directamente al ejemplo. ¿Ok? Es un formato simple, como se menciona. Tengo la persona aquí, número 1, llamado Mauricio, y el número 2, llamado Gerardo. ¿Ok? Lo que nos indica es que Gerardo va a argumentar en contra de lo que dice Mauricio. Así que vamos a él. Dice Mauricio, es inconcebible que tengamos tan poco apego hacia lo nuestro. O sea, hacia lo autóctono, hacia lo original. ¿Qué más? Todo el día escuchamos música en inglés, nos vestimos como un norteamericano promedio, hasta utilizamos palabras extranjeras como ok, no, bye, para nombres de productos y expresiones cotidianas. Debería prohibirse todo lo extranjero, desde productos hasta palabras, para que la gente revalore lo que tenemos en nuestro país. Por otro lado, dice Gerardo, lo que dices es cierto, en parte, o sea, tiene razón, pero no totalmente. Pero tu propuesta no es factible, o sea, no es viable. No puedes hacer que la gente cambie sus gustos y patrones culturales por decreto, o sea, arbitrariamente, de una manera impuesta. Puedes promover y reforzar nuestras propias tradiciones, lengua y costumbres vernáculas, pero no puedes imponerlas. Además, el rechazo radical a lo foráneo, o sea, a lo extranjero, nos puede llevar al provincialismo y aislarnos de la cultura universal. O sea, tampoco es que nos hagamos los ciegos de lo que pasa fuera de nuestro país, ¿no? Tenemos que ver también qué pasa en nuestro exterior. El punto de discrepancia principal entre Mauricio y Gerardo sería, a ver, la aparente y equivocada superioridad cultural de lo extranjero frente a lo nativo. No me están hablando de que hay una superioridad, ¿no? B. La conveniencia, la preferencia de lo autóctono frente a lo foráneo. La factibilidad de que las personas empiecen a darse cuenta por sí mismas de la importancia de lo importado. Lo alienante que puede resultar la cultura inglesa. La posibilidad de cambiar mediante leyes los gustos de la gente hacia la nacional. ¿Cuál sería la clave? Chicos, nuevamente, ¿qué me están diciendo acá? El punto de discrepancia principal. Probablemente voy a tener más de un punto de discrepancia. Pero el principal
es la posibilidad de cambiar mediante leyes. Por eso decía, mediante un tema arbitrario impuesto, los gustos de la gente hacia lo nacional. Ese es el punto de discrepancia. Te dice Gerardo, ¿sí? Que tú puedes, claro, la gente puede promocionar lo nuestro, pero no puedes prohibirte de que lo escuche o de lo que que vista algo extranjero, porque eso es imponer, y no se trata de imponer ni por decreto, se trata de respetar los gustos. Esa es entonces lo que llamamos el punto de discrepancia, ¿ok? Donde no coincide. Muy bien, con esa idea vamos terminando ya de explicar el marco teórico y parte de los ejemplos, y nos vamos a otra pregunta. Un punto de discrepancia subyacente entre Mauricio y Gerardo, ¿cuál sería? Subyacente, o sea, por debajo de lo que ya hemos mencionado. Ojo, que esa respuesta ya no está explicada en lo sucesivo. Vamos, ¿cuál sería? Bien, chicos, la clave, según el punto de discrepancia subyacente entre Mauricio y Gerardo, sería la compatibilidad de culturas diferentes. O sea, hay una compatibilidad que se complementa. No. Los efectos perniciosos de la adoración a los foráneos, o sea, efectos perniciosos. O sea que la alienación es un efecto pernicioso, o sea que nos perjudica, porque no vamos a querer lo nuestro. C. La efectividad de las leyes para alterar fenómenos culturales. Los posibles aportes tecnológicos de las culturas extranjeras, los posibles aportes. La importancia de la economía en la configuración de los patrones de gusto. Si ya tienes clara la resolución de la pregunta anterior, a esta debe sellar su respuesta de forma relativamente sencilla. Entonces, si la respuesta aquí era la E, la posibilidad de cambiar mediante leyes los gustos de la gente hacia lo nacional, entonces aquí la clave sería un punto subyacente entre Mauricio y Gerardo sería la efectividad de las leyes para alterar fenómenos culturales. Para alterar fenómenos culturales. Claro, porque si colocan una ley, si imponen una ley que no se debe hablar el inglés, estaríamos yendo en contra del derecho de alguien, como alguna vez lo hizo un militar en el Perú, donde impuso básicamente que llevemos el quechua y no el inglés. Y es más, señaló que no se anuló un concierto, creo que era de los Beatles, eh, porque él estaba en contra de lo que venía de Norteamérica. Entonces la clave es la C. Muy bien, y con esa clave nos vamos a los ejercicios. Sí, nos vamos a los ejercicios. Son cortos, felizmente nos vamos a la lectura número 1. Bien, vamos al menos a leer un par de oraciones. Las relaciones de pareja entre personas de edades muy diferentes no son convenientes. No digo que no puedan durar e incluso aparentemente funcionar bien, pero o el que es menor quema etapas de su vida para adaptarse a las exigencias de su pareja, y eso es lo que ocurre más frecuente, o el que el mayor vivirá la regresión a una etapa ya experimentada, viviendo algo así como una segunda juventud fuera ética. Muy bien, volvemos con esta lectura y más en el próximo video. No se lo pierdan. Bien chicos, a ver, reiteramos.
Las relaciones de pareja entre personas de edades muy diferentes no son convenientes. No digo que no puedan durar e incluso aparentemente funcionar bien, pero o el que es menor quema etapas de su vida para adaptarse a las exigencias de la de su pareja, y eso es lo que ocurre más frecuentemente, o el que es mayor vivirá la regresión a una etapa ya experimentada, viviendo algo así como una segunda juventud, fuera de tiempo. Lograr un punto de equilibrio es muy difícil. Además, la persona de menor edad, generalmente la mujer, siempre verá a su pareja como una especie de maestro del que aprender, y éste verá a su pareja como una discípula o alumna a la que enseñarle, y eso nunca configura una relación sana. Bien, lo que me está diciendo el autor aquí es que entre una pareja de diferentes edades hay una probabilidad de que no funcione, porque uno de ellos va a tener que ceder o adaptarse al otro. Por lo general dice que la persona de menos edad es la que tiene que adaptarse, y eso implica que va a tener que quemar etapas. Y la otra es que si el hombre se adapta a la mujer, tendría que tener tendría que llegar a un proceso de regresión, a una etapa que ya pasó. Y eso no es sano, Dios, y eso no es sano, porque por lo general la mujer es la menor y entonces toma la imagen de un alumno. Y siempre va a ser esa imagen de que el adulto, el mayor, va a ser el maestro y la menor va a ser la alumna. Bueno, la pregunta es, ¿cuál de las siguientes proposiciones expresa mejor el argumento central? ¿Cuál es el argumento central del autor? Para comenzar, el argumento central, ¿cuál es? Que una relación de pareja de edades distintas no tiene muchas probabilidades de que sea sana, ¿no? Entonces, vamos a ver las relaciones de pareja entre personas de edades distintas solo funcionan si la persona mayor es la mujer, pero no viceversa. A ver, pareciera que sí, hasta que llegamos acá. Solo funciona si la persona mayor es la mujer, pero no viceversa. Eso es falso, porque en ningún momento no ha mencionado. Bien, las relaciones de pareja entre personas de diferentes edades no son saludables porque uno siempre es maestro del otro y en algún momento se acabará lo que tenga que enseñarle. Mira, también en parte estaba ajustándose a lo que dice el texto, pero al final dice que en algún momento se acabará lo que tenga que enseñarle, y esta parte tampoco se presenta en el texto. Vamos con la C. Las relaciones de una pareja, de una persona mayor con una menor, se enfrentan al problema de la incompatibilidad de etapas de vida. Hasta ahí es válido, así como la dificultad de mantener una relación horizontal. Esa alternativa es la que más me convence, porque si bien es cierto, me dice que hay una especie de incompatibilidad por las edades, también hay una dificultad de mantener una relación horizontal, porque uno va a tener la función de maestro y otro la de alumno, y viceversa. Vamos con la D. Una persona mayor no debe intentar vivir una segunda juventud, así como una persona menor no debe adelantar etapas de su vida. No debe intentar vivir una segunda, no debe intentar vivir. Bueno, es cierto en parte, pero dice que exprese mejor el argumento central. Las personas mayores no deben involucrarse con personas menores jamás. Tampoco nos dicen eso directamente, ¿no? Porque no es conveniente, además de ser inmoral, nos habla que es inmoral y psicológicamente, ¿no? La clave que mejor exprese el argumento central es la C. Las relaciones de una persona mayor con una menor se enfrentan al problema de incompatibilidad de etapas de vida, así como la dificultad de mantener una relación horizontal. Por lo tanto, la respuesta de la pregunta 1 es la C.
Vamos con la 2. ¿Cuál de los siguientes casos ilustraría mejor lo argumentado por el autor? Vamos, chicos. Un profesor de universidad, luego de una etapa de enamoramiento y salidas, establece una relación con una chica que es su alumna. Sin embargo, la relación no dura. B. Un hombre maduro se enamora perdidamente de la mejor amiga de su hija. La muchacha siente también una gran atracción por él, pero la relación no se concreta. C. Un entrenador de gimnasia abusa de una de sus alumnas, lo cual crea en la desdichada muchacha un trauma de por vida. A ver, vamos descartando. La C no puede ser porque no se menciona aquí un trauma y tampoco un abuso. En la B dice, pero la relación no se concreta. Y aquí estamos hablando de relaciones que sí se han concretizado, así que se descarta la B. Me voy quedando con la A. De un hombre mayor se aburre en una fiesta de los amigos de su novia, bastante menor que él. Y un muchacho de 18 años se enamora. A ver, un muchacho de 18 años enamora a una chica de 26, hablándole de poesía, cine y otras cosas que ella no conoce. Y eso es falso porque supone que si es mayor sí conoce. Así que nos queda la A y la D. Pero la que más se ajusta, la que mejor ilustra, sería la D. Un hombre mayor se aburre en una fiesta. ¿Por qué? Porque está repitiendo. Es un proceso de regresión. Y lo que ya pasó lo va a aburrir. ¿Sí? Y dice que es bastante menor que él. Muy bien. Bien, quedamos entonces con el texto número 3. Así que vamos a revisar el texto 3. Vamos, chicos. Vamos a dar una lectura. Si no te queda clara la lectura, la comprensión, puedes volver a leer hasta que comprendas. Vamos. El curso de religión debe enseñarse en las escuelas como una forma de garantizar que a nuestros hijos se les inculque valores morales. La escuela no solo es conocimiento, sino también es formación. Una persona no está completa si le falta la dimensión espiritual en su vida. La ciencia sin conciencia es la mayor desgracia de nuestro tiempo. La fe alimenta el espíritu y forma conciencia de los jóvenes. Por eso, defendemos la obligatoriedad del curso de religión en la currícula escolar. Bien, lo que me está explicando aquí el texto es que en la escuela se debe llevar el curso de religión porque nos enseña valores morales. No solamente vamos a la escuela por conocimiento de saber lenguaje, matemática, trigonometría, historia, no. No solo es el tema de conocimiento, sino debemos aprender los valores morales. ¿Ok? Bien. Dice que la fe alimenta el espíritu y forma conciencia en los jóvenes. O sea, de cierta manera esto también los sensibiliza. Por eso defendemos la obligatoriedad del curso de religión en la currícula escolar. La pregunta es simple, ¿cierto? La pregunta es, estamos aquí, ¿cuál de las siguientes proposiciones expresa mejor el argumento central del autor? A ver, chicos, ya hemos leído el texto 2. Ahora, ¿cuál de las siguientes proposiciones expresa mejor el argumento central del autor? La religión es necesaria para darle sentido a nuestra vida y conciencia a nuestro ser. Darle sentido a nuestra vida. B. La religión forma nuestra conciencia, por lo que es un aspecto de nuestra vida que no debemos descuidar. C. El curso de religión debe ser obligatorio. Hasta aquí me convence porque sí se habla de la obligatoriedad y lo que me pide es que exprese mejor el argumento. ¿Qué más sigue? En todos los colegios y parte de educación en todos nuestros jóvenes. El curso de religión debe ser obligatorio en todos los colegios y parte de la educación de todos nuestros jóvenes. D. La enseñanza de la religión garantiza la formación moral de los jóvenes y por eso es necesaria en las escuelas. ¿Me hablan de garantizar? Pregunto. No nos dice que nos garantiza.
de la enseñanza de religión garantiza la formación? ¿Dónde dice que garantiza? Aquí, profesor, el curso de religión debe enseñarle a la escuela debe enseñarse en las escuelas como una forma de garantizar que a nuestros hijos se les inculque valores morales. La enseñanza de la religión garantiza la formación moral de los jóvenes y por eso es necesaria en las escuelas. La enseñanza de la religión fortalece la dimensión espiritual de la vida humana. Entonces, si me está diciendo que la enseñanza de la religión garantiza la formación moral de los jóvenes y por eso es necesaria, esa sería el argumento que sintetiza mejor la posición del autor. Muy bien, chicos, hasta aquí hemos llegado. No se olviden de su actividad. La tarea que deben cumplir es la página 161, ¿sí? Corresponde a la página 161. Pregunta 1, 2, 3 y 4. Muy bien, chicos, nos vemos hasta la próxima. Bye.